Buenas noches, Doc. Somos del grupo 4. Vamos a exponer los tipos de apósitos. Siguiente, por favor. Para iniciar, vamos a definir lo que es una herida. Básicamente es la interrupción de la estructura y de la funcionalidad normal de la piel y los tejidos blandos. Las heridas pueden ser agudas cuando tienen un proceso fisiológico normal de recuperación y crónica cuando hay varios factores que intervienen en esa recuperación normal. Como vemos en la imagen, una herida aguda y una herida crónica es la que ya va a presentar patologías o problemas. Para que una herida tenga una cicatrización adecuada, tenemos algunos factores, como van a ser, necesita más bien un lecho vascularizado, también necesita que la herida esté libre de tejido desvitalizado, que esté libre de infecciones y que hay que acotar que es importante recordar que todas las heridas van a estar colonizadas por microorganismos, pero no todas van a estar infectadas. Y también se necesita de un medio húmedo. Y aquí es donde intervienen los apósitos. Básicamente los apósitos de heridas van a, bueno, iniciaron en 1867 de forma formal, por así decirlo, pero ya se venían utilizando desde la antigüedad. Joseph Lister fue uno de los pioneros de la asepsia, de la antisepsia. Entonces, lo que él hizo es introducir varias vendas y gasas en ácido carbólico. Después de esto se empezaron a producir más y más y mejores tipos de apósitos. Algunas de las características del apósito ideal van a ser las que tenemos en este cuadro. Generar un ambiente húmedo en la herida, eliminar el exceso del exudado, evitar la desecación de la herida, permitir el intercambio gaseoso, impermeable a microorganismos, también aislante térmico, va a impedir la contaminación por partículas, no debe ser tóxico para las células del huésped, también debe dar protección mecánica, sin ser traumático, sencillo de usar y rentable. Siguiente, por favor. Al momento de elegir un apósito debemos considerar dos factores importantes que son si es que necesitamos oclusión o absorción. La oclusión, los apósitos de oclusión básicamente van a dar un pH un poco más ligeramente ácido, van a tener una baja tensión de oxígeno y esto va a ser favorable para la proliferación de fibroblastos y tejido de granulación. Por otro lado, los apósitos de absorción, si es que lo que buscamos es esto, lo que están indicados para heridas con exudados significativamente grandes o que hay un recuento bacteriano también importante. Lo que va a hacer esto es prevenir la maceración de los tejidos. Hay cuatro tejidos de forma general, cuatro apósitos de forma general, y estos son los de tejidos no adherentes, absorbentes, oclusivos y pomadas o ungüentos, que vamos a verlos con más detalle más adelante. De forma como introductoria, el tejido no adherente va a estar formado de una gasa de malla fina con una sustancia ya sea oclusiva o antibacteriana. Los apósitos absorbentes van a estar formados por una gasa de malla amplia, principalmente para los exudados grandes, como lo mencionamos. Los apósitos oclusivos van a brindar protección, humedad y también protección mecánica y protección antibacteriana en las heridas. Y el otro tipo son las pomadas y los ungüentos, que básicamente van a hacer algunas presentaciones en donde predominan el ungüento de zinc, el ácido salicílico y algunos que tienen factores de crecimiento. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplo siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de ese tipo de apósitos. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los diferentes tipos. Primero, de los tejidos no adherentes, principalmente el que se utiliza es la gasa de malla fina, que esta va a estar impregnada de otras sustancias que sirven para aumentar las propiedades oclusivas y no adherentes, como pueden ser petróleo, cera de parafina u otro ungüento. Estas tienen como función brindar protección y un ambiente húmedo, y tenemos que hay diferentes nombres de los productos. Por ejemplo, Scarlet Red, que va a ser un apósito no oclusivo, que se usa principalmente sobre los lugares donantes de injertos de la piel, especialmente cuando hay quemaduras. Otra de estos productos es Seroform, que va a ser un apósito hidrófobo que está cubierto por tribromofenato de bismuto al 3% en una base de vaselina. Y esto es importante porque le va a dar la característica de que este apósito puede enmascarar los malos olores y tiene actividad antibacteriana tanto para Staphylococcus aureus como para E. coli. Siguiente, por favor. En cuanto a los apósitos absorbentes, tenemos principalmente la gasa, que es uno de los apósitos más antiguos utilizados, y es importante considerar que este va a perder eficacia cuando está saturada. Además, puede usarse para el desbridamiento de la herida si está en contacto con esta, y principalmente tiene como función la retirada de exudados y previene la maceración. Es importante considerar que cuando utilicemos gasa se desaconseja que se utilice de manera seca,
y por lo general lo que se debe hacer es humedecerla con solución salina antes de colocarla sobre la herida. Siguiente, por favor. Otro de los apósitos que se utiliza dentro de los apósitos absorbentes son las espumas, que estas tienen varias ventajas, entre ellas que tienen una alta capacidad de absorción y también el hecho de que se adaptan a la forma de la herida y se pueden utilizar para rellenar cavidades. Entre las desventajas principalmente incluyen la opacidad de los apósitos y el hecho de que es posible de que sea necesario cambiarlos todos los días, ya que se debe sustituir a medida que la herida va curando. Además, no brinda protección antibacteriana o esta es limitada y tampoco se puede utilizar durante cuando el paciente se va a asear. Dentro de estos productos tenemos Liofoam, Alevin, Corafam, Flexam y Digifoam. Siguiente, por favor. Ya, ahora con los apósitos oclusivos, para empezar tenemos el no biológico, que tiene como función el aislamiento, la retención de humedad, para generar así una barrera protectora que actúe frente a las bacterias que pueden infectar. Como segundo punto tenemos de las películas, que son membranas de poliuretano transparentes con adhesivo acrílico en un lado. La ventaja de este tipo de apósito es que es permeable a gases, como por ejemplo el vapor de agua y el oxígeno, y va a ser impermeable a moléculas más grandes como las proteínas, va a mantener la humedad y va a generar una rápida reutilización. Y es importante también la transparencia que nos brinda, debido a que así podemos visualizar mejor la herida para el mantenimiento y las propiedades autoadhesivas que esto tiene. Como desventaja es la absorción limitada, que no es apropiado para las heridas con exudación de moderada a intensa, y si la herida se seca, esta puede adherirse, por lo que se necesita una piel intacta alrededor de la herida. Como ejemplos tenemos el Tagaderm, el Medifilm y el Carrafil. Ya. Los hidrocoloides son una matriz de gelatina, pectina y de carboximetilocelulosa que van a absorber los exudados que genera la herida, se va a hinchar, se va a licuar y va a formar un gel húmedo. La ventaja de este tipo de apósito es que atrapa el exudado, crea un ambiente húmedo, tapona las heridas y es de la misma manera como en las películas, pero va a ser más voluminoso, generando una mayor protección. Está disponible en obleas adhesivas, pastas, polvos, espumas o geles. Y la desventaja de este es que genera mal olor y se debe realizar cambios diarios, por lo que dentro de las reacciones adversas es la dermatitis alérgica de contacto. Como ejemplos tenemos el Duoderm, el Nuderm, el Cofil, el Hidrogel, la Cutinova y la Tegasol. Ya, en cuanto a otros tipos, podemos también encontrar los alginatos. Estas van a estar compuestas por fibras de un polisacárido similar a la celulosa, que son derivados de la sal calcina del alginato. Su función va a ser en sí como el anterior mencionado, que es la conversión del alginato calcio en una sal sódica soluble tras contactar con los exudados de la herida, provocando un gel hidrofilo. Los ejemplos que podemos encontrar de este son el algidem, el aljosteril, calcostat, Melgisot y otros. Y se tiene que considerar de este que es para ambientes oclusivos y que se lo puede encontrar en varias formas, como de lazos o de compresas. Ya podemos también encontrar los hidrogeles. Estos están hechos de óxido de polietileno, polímero de carboximetilcelulosa y agua al 80%. Estos también son sustancias que rehidratantes para heridas secas y también tienen escasa absorción de agua. De estos podemos encontrar, por ejemplo, el Vigilón, el Nugel, el Tagegel, el Flexigel, el Curagel y otros. Y también tenemos que tener en cuenta que se lo encuentra disponible en geles, en láminas, en gasas impregnadas y en ambiente oclusivo. Y también podemos encontrar los biológicos o los también llamados homo injerto. Estos biológicos homo injerto son obtenidos de humanos genéticamente únicos. Los ejemplos en sí es la piel de los cadáveres. Y tenemos que tener en cuenta que son apósitos temporales, ya que se rechaza en el cuerpo si se deja sobre la herida durante un periodo prolongado. La siguiente, por favor.
Ya, con respecto a los tejidos biológicos tenemos los injertos, que este es un injerto que va a ser de otra especie, ya sea este bovino o porcino, y van a ser apósitos temporales, como dijeron anteriormente. También tenemos el amnios, que esta va a ser un tejido producto de la placenta, que se va a utilizar principalmente para heridas de gran espesor, como son las quemaduras, las úlceras, heridas por cirugía o heridas traumáticas. Esta se puede utilizar hasta por 5 años y se puede hacer un recambio cada 15 días o cada semana. Y para esto se debe tomar en cuenta que el tejido debe estar previamente limpio y se puede utilizar una venda encima de este. Otros tejidos de estos son el integra, que es una membrana bicapa. También tenemos el aloderm, que es una dermis de cadáver. El apligraf, que este es un apósito vivo bicapa con fibroblastos neonatales. Pásale, por favor. Ya, con respecto a las pomadas, ungüentos y soluciones, tenemos los que son a base de antibacterianos y estos se van a utilizar específicamente en heridas infectadas. Para esto tenemos el nitrato de plata, que es un fármaco de amplio espectro, un apósito que tiene un fármaco de amplio espectro y este va a ralentizar la epitelización. Tenemos también el yodo, que este es un gran antibacteriano y antifúngico y va a ser tóxico para los fibroblastos, como una observación importante. También tenemos la solución Dakin, que este también va a ser otro antibacteriano de amplio espectro, pero también va a ser tóxico para los fibroblastos. Y también tenemos el ácido acético, que va a actuar tanto para gram negativos como para las pseudomonas y va a alterar el proceso de cicatrización. Pásale, por favor. Ya. También tenemos el acetato de mafenida, que este también es un fármaco de amplio espectro que va a penetrar la costra y va a inhibir la reepitelización. Y tenemos la sulfadiazina argéntica, que este va a ser un antibacteriano, antifúngico y antiviral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que acelera la epitelización y va a alterar la neovascularización. Y por último tenemos el ácido acticoat, que es igual de amplio espectro, pero este va a durar solo 3 días. Pásale, por favor. También tenemos los ungüentos antibacterianos. Este tiene distintas composiciones y está usado principalmente para tratar heridas infectadas. Su aplicación va a ser reconfortante, van a lubricar la superficie de la herida, son oclusivos y su actividad antibacteriana va a durar aproximadamente 12 horas. Entre ellos tenemos a la bacitracina, que va a actuar con los cocos y bacilos gram positivos, la neomicina, que actúa con los gram negativos, la polimicina B sulfato, que va a actuar con los gram negativos, el polisporín, que va a contener tanto polimicina B como bacitricina, y el neosporín, que este ungüento va a tener 3 antibióticos, que es la polimicina B, bacitricina y neomicina. El neosporín va a aumentar la repetilización en las heridas experimentales en un 25% comparados con heridas sin apósitos. Pásale, por favor. Entre otros tipos de apósitos tenemos los enzimáticos. Estos tienen distintas composiciones, principalmente se utilizan enzimas naturales y su función principal es la eliminación del tejido necrótico. Entre ellos tenemos las sutilaínas, que estos van a estar derivados del Bacillus subtilis, la colagenasa, que contiene el xantil, que está derivado del Clostridium histolyticum, y la papaína, que está derivada de la pepsina vegetal. Las sutilaínas van a digerir el colágeno desnaturalizado. La colagenasa digiere el colágeno desnaturalizado y natural. Y la papaína es eficaz frente al colágeno en presencia de un cofactor que contiene un grupo sulfidrilo. Y tenemos que tomar en cuenta que la adición de urea va a doblar la acción enzimática de la papaína. Pásale, por favor.
Entre otros tipos de apósitos tenemos los apósitos de gasa de húmedos con solución salina normal o secos. Estos principalmente su función es la eliminación del tejido necrótico, pero una observación importante es que estos no van a discriminar y van a eliminar tanto el tejido necrótico, el tejido de granulación y el epitelio recién formado, por ende pueden ser dolorosos. Gracias.